está directamente donde están las masas, una fuerza sinusoidal de usted, que es un escalón, lo que sea, yo puedo determinar cuánto vale U1 y U2, ¿verdad? Yo puedo determinar, por ejemplo, haciendo descomposición modal. Si hago descomposición modal, entonces esto lo transformo en dos sistemas equivalentes de un grado de libertad y después puedo combinar la respuesta. Eso es lo que hemos intentado. Hoy día vamos a ver una cosa distinta, pero que vamos a ver que es similar. La cosa distinta es, nuevamente, vamos a determinar cuánto valen estos desplazamientos de la libertad, pero cuando en realidad aquí hay un movimiento al suelo. Eso es el siguiente paso y es más o menos el mismo paso que vimos cuando vimos un sistema de la libertad. Entonces, el resultado que vamos a ver es más o menos intuitivo, lo vamos a ver cómo se llega a ese resultado, pero yo creo que ya más o menos puedes saber cuál va a ser la respuesta. Entonces, vamos a pasar de este problema a un problema equivalente donde hay fuerzas aplicadas en los grados de libertad. Ese es básicamente el problema. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que queremos aquí, tenemos desplazamiento al suelo. Vamos a tener uno, ¿sí? Entonces, el suelo se puede mover y las masas se pueden deformar. Entonces, para aplicar algunas definiciones, uno va a ser el desplazamiento de la masa 1 relativo al suelo. ¿Sí? El U2 es lo mismo, va a ser desplazamiento de la masa 2 relativo al suelo. Y U sub G es el movimiento del suelo. Entonces, supongamos que esta es la posición inicial. ¿Ya? Entonces, el suelo, de alguna forma, va a llegar acá. ¿Sí? Supongamos que se mueve en esa dirección. Entonces, la coordenada del movimiento del suelo, que se mueve el suelo, va a ser desde acá a allá. Tengo aquí, vamos a suponer que los dos por ahí se mueven lo mismo. Se podría mover de manera distinta, ya, pero vamos a suponer que se mueven la misma magnitud. Entonces el apoyo va a quedar aquí, va a estar en la misma posición, la masa 1 se va a deformar un poco, va a quedar acá, y la masa 2 se va a deformar un poco, y va a quedar acá. ¿Sí? Entonces, un poco más porque tiene que ser hasta el apoyo. El movimiento suelo va de aquí hasta acá. ¿Sí? Después, lo que se mueve la masa 1 es relativo al suelo. Por lo tanto, la coordenada va desde aquí hasta acá. Desde el suelo hasta acá. Por eso es relativo al suelo. ¿Ya? Y lo que se mueve la masa 2 también es relativo al suelo. Vale decir, el desplazamiento total del sistema, el sistema total, lo que se mueve esto, va a ser U1 más U G. ¿Ok? Ese es el movimiento total. Eso es importante porque recuerden que las fuerzas sobre las masas van a ser igual a la masa por la aceleración total. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces aquí voy a anotar definiciones. Y van a ser, bueno, aquí para tener el mismo esto acá. Entonces vamos a definir los desplazamientos totales. Entonces con las coordenadas U1, U2 y U sub G se puede definir los desplazamientos absolutos. Absolutos o totales. Vamos a poner aquí totales. Entre paréntesis o absolutos de las masas 1 y 1.
¿Cuánto va a ser el U1 total? Va a ser lo que se mueve el suelo más lo que se desplaza la masa 1 relativa al suelo. ¿Vale? Va a ser U1 más sub G. Lo mismo va a ser la masa 2, va a ser U sub 2 más U sub G. ¿Sí? Ese es el movimiento total. Esto de aquí yo lo puedo escribir de manera vectorial, como lo hemos hecho en otra ocasión, entonces de manera vectorial. Yo puedo definir un vector que contiene todos los desplazamientos absolutos, en este caso va a ser de 2 por 1, tal que va a ser el movimiento relativo, más aquí un vector de incidencia del movimiento del suelo, se llama vector de incidencia por U sub G. ¿Ya? Si esto de aquí, U más un vector de incidencia más el I. Entonces, 2 por 1, este vector de incidencia es 2 por 1 también. ¿Sí? Entonces, este vector R1 se conoce como un vector de incidencia. O de input. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo el suelo lo muevo 1, el desplazamiento absoluto de las masas también va a ser 1. En este caso son puros 1, porque el movimiento del suelo coincide en la misma dirección que los desplazamientos de las masas. ¿Sí? Imagínense, que después lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, imagínense que esta columna también fuera verticalmente flexible. Entonces habría una libertad acá y una libertad hacia arriba. Si es que yo muevo el suelo hacia acá, este movimiento va a ser 1, pero hacia arriba va a ser 0. Entonces el input en la dirección horizontal no afecta los desplazamientos verticales. Entonces en ese caso podrían haber 0 en esa matriz, en ese vector. En este caso, como si tengo un sistema sencillo, entonces esto va a ser solo unos, matriz de 1. Va a tener un n a la libertad, como estos son un vector de n unos, porque coincide en la dirección. Ya. Esto yo también lo puedo derivar, ¿verdad? Porque esto es constante y esto varía. Entonces lo que yo puedo hacer es derivar 2 veces para obtener la aceleración. Recuerden que lo que yo quiero hacer es masa por aceleración, o sea, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, el vector total se puede derivar. Vamos a obtener que la segunda derivada va a ser simplemente la derivada de las coordenadas relativas al suelo más un vector de incidencia por el input sigma. ¿Sí? Simplemente derivando y aquí nos falta la aceleración del suelo. Entonces nosotros estamos trabajando normalmente cuando usamos, si recuerdan la primera tarea, cuando resolvíamos la respuesta sísmica, teníamos que aplicar la aceleración del suelo. Aquí es donde aparece. Así que vamos a hacer ahora. La ecuación de movimiento en este caso. En este caso lo que tenemos es que hay movimiento del suelo, pero no hay fuerza aplicada en las masas, ¿verdad? O sea, podría haber una combinación de cosas, pero no hay fuerza aplicada en las masas. Entonces, la ecuación de movimiento en este caso, vamos a considerar que el vector de fuerza es igual a 0. Y pero el movimiento del suelo. Entonces, en este caso, va a ser si esto se está acelerando en esa dirección, entonces las fuerzas de inercia se oponen al movimiento, ¿verdad? Entonces van a ir en la dirección contraria. Estas son las fuerzas de inercia. Yo puedo escribir que las fuerzas internas van a ser la matriz de rigidez por los desplazamientos relativos más la matriz de movimiento por la velocidad relativa, tiene que ser igual a menos la masa por aceleración absoluta.
¿verdad? Sumatoria de fuerzas internas igual a menos la matriz de masa por las aceleraciones totales. Entonces en este caso es total la aceleración. ¿Ya? Entonces fuerzas sobre el sistema tiene que igual a masa por la aceleración absoluta, va en signo negativo debido a que estoy suponiendo aceleraciones positivas y sienten fuerza de inercia en la otra dirección. Entonces, esto que está acá yo lo puedo escribir usando las cosas que ya habíamos visto. Es menos m. ¿Cuánto vale esto que está aquí? Lo teníamos ahí abajo, ¿verdad? Vale. Más rx plus phi. En este caso simplemente lo que habíamos obtenido considerando que puedo sumar los dos desplazamientos, después los puedo derivar. Esto que está aquí está restando, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces esta es una ecuación que está en coordenadas relativas al suelo, y donde tengo una fuerza equivalente. ¿Sí? Si bien no tengo fuerzas aplicadas en las masas, entonces aquí lo podemos llamar un vector de fuerzas efectivas. ¿Ya? En este caso va a ser menos si ustedes hacen la matriz M, ¿verdad? Es una diagonal que tiene M1 y M2. R es un vector que tiene un 1 y un 1. Si U sub G es un escalar, por lo tanto se le va a quedar M1 U sub G, M2. El grado de libertad 1 y el grado de libertad 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo básicamente un sistema como este, sometido a un desplazamiento del suelo o una aceleración. Si yo rompo el desplazamiento o una aceleración, ¿sí? El mismo dato, simplemente lo puedo derivar. Eso es equivalente a estoy pasando de un sistema que no tenía fuerzas aplicadas a la gravedad abierta. Si es que yo tengo una aceleración, la estructura lo que va a sentir es como si estuvieran siendo aplicadas fuerzas en su grado de libertad con masa. ¿Cuáles son las fuerzas que van a estar aplicadas cuando tengo una sola dirección? Va a ser la masa, que es proporcional a la aceleración. ¿Sí? Y negativo porque lo que siente la estructura, ustedes van en el medio, ¿verdad? Van avanzando, se frenan y se van para adelante, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Sí? Van en el auto, aceleran y se van hacia atrás. Esa es la fuerza que siente la estructura. Y esto que está acá, ya lo estudiamos, de alguna forma, en una fuerza cualquiera, ¿verdad? Esto yo lo puedo separar, puedo hacer descomposición modal, puedo tener dos grados de libertad sometidos, o sea, dos sistemas de un grado de libertad sometidos a fuerza sísmica. Ustedes ya saben cómo se resuelve eso, aplicando un sistema de integración numérico. Después la respuesta la combinan y obtienen la respuesta de las dos masas. Entonces, nuevamente tenemos que aplicar la descomposición modal, tenemos que resolver un problema sísmico de un grado de libertad y podemos combinar. O podemos, por ejemplo, aplicar a esta ecuación un sistema de integración de n grados de libertad. Que quizás algunos ya lo han hecho en la clase anterior, vimos cómo se puede integrar esto usando un cuantitador de orden cero. ¿Sí? O pueden usar que se puede aplicar, por ejemplo, un Newmark para varios grados de libertad. Si ustedes quieran, pueden resolver aquí. Pueden tomar este sistema, hacer descomposición modal y calcular la respuesta del sistema equivalente y luego combinar. ¿Sí? Entonces, en el fondo, nosotros ya sabemos resolver este problema. ¿Sí?
aplicando las estrategias que hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a ver cómo podemos pasar, porque en realidad las estructuras no son como estas, ¿verdad? O sea, tiene un marco y las columnas se pueden deformar de manera distinta, puede haber deformación axial en los elementos, puede haber rotación en los grados de libertad, y ahora vamos a ver cómo se puede pasar, cómo podemos escribir este problema que está aquí para un marco cualquiera. Ya para decir, no solamente con desplazamientos horizontales, sino también con rotaciones y con desplazamientos verticales. Así que esta es la forma en que nosotros vamos a tratar el problema así. Que es más o menos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahora, se la pasan a los compañeros porque vamos a ocupar el curso de análisis estructural en el formato matricial que hemos visto para ver cómo ensamblar matrices de rigidez y matrices de masa. De modo tal, yo les voy a enseñar cómo se hace de una manera súper intuitiva. De modo tal que podamos escribir esta ecuación y que represente cualquier marco con n grados de libertad. Entonces lo vamos a llamar así, hoy día lo que hemos visto son sistemas de masa concentrada en un grado de libertad, que son sistemas con resortes de corte, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo podemos ver sistemas con rigidez distribuida. Con elementos, es algo que ustedes ya han tenido una primera aproximación, seguramente ya saben hacer. Entonces, dibujo eso. Tenemos un marco, vamos a hacer un marco de 2 pisos. Es un marco de 2 pisos, pero antes teníamos simplemente el grado de libertad del piso, ¿verdad? Es decir, que no se había formado para acá, esta columna se movía lo mismo. ¿Sí? Entonces, y pasaba lo mismo en todo el... Lo que vamos a ver hoy día es que pasa si yo sintetizo el problema de una manera distinta. Entonces, el sistema, un sistema estructural real, o sea, el edificio, lo que ustedes quieran, es un sistema continuo. ¿Sí? Lo que hacemos para realizarlo es sintetizarlo en algunos nodos y analizar la respuesta de esos nodos, y después podemos, si conocemos la respuesta de este nodo y este nodo, podemos interpolar la respuesta en todo este dominio. Esto es lo que ustedes vieron en el análisis estructural al final del curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, tenemos varios elementos, tenemos 6 elementos flexibles, que son las columnas, tenemos 4 columnas y 2 vigas. Estos elementos son todos flexibles, ¿verdad? O sea, yo puedo, por ejemplo, puedo tomar esta viga y la puedo deformar así, ¿verdad? En corte. La puedo tomar y la puedo deformar así, de manera axial, o le puedo, por ejemplo, imponer unos giros y eso va a provocar un momento a lo largo de toda la columna o de la viga. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el plano, este elemento, por ejemplo, la viga que está aquí, tiene 6 grados de libertad locales. ¿Sí? Este nodo se puede mover horizontal, vertical y puede girar. Este nodo puede hacer lo mismo. Tenemos 3 grados de libertad aquí y 3 grados de libertad acá. Esta columna es algo similar y eventualmente podría tener aquí 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. En este caso tengo un empotramiento. El empotramiento lo que hace es que fija los desplazamientos y la rotación. Entonces, en realidad, por ejemplo, esta columna, para lo que como nosotros vamos a plantear el sistema, va a tener 3 grados de libertad porque sabemos que esto está restringido. Entonces, con esa información, nosotros sabemos que tanto el nodo que está aquí como el nodo que está acá, todos sus desplazamientos valen 0. Y lo único que se van a mover, relativo al suelo, van a ser los de la superestructura. Entonces, como ya dije, a la superestructura vamos a definir 3 grados de libertad por nodo, porque eventualmente eso se puede mover como ustedes quieran. Entonces, en este nodo, le vamos a llamar nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. En el nodo 1 vamos a tener 3 grados de libertad, que va a ser una
grado de libertad 2 y el giro va a ser el tercer grado de libertad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos asignando masa a este nodo, masa que se puede mover hacia allá, masa que se puede mover hacia arriba y masa que puede rotar. Ya recuerden que nosotros definimos tanto grado de libertad como masas ahí en el sistema. Ya sé que hay un nodo, si yo por ejemplo vengo y digo ya voy a definir un nodo aquí, ese nodo no tiene masa asociada. ¿Qué implica eso? Que la matriz de masa no va a ser invertible y no vamos a resolver el problema. ¿Ya? Tengo nodo 1. En el nodo 2 tengo que definir los grados de libertad que siguen. Ya definí 3, ahora voy a definir del 4 al 6. 4, 5, 6. Y así voy a poner todos los grados de libertad de la estructura que yo necesito. Así que voy a tener 7, 8, 9. Entonces tengo 6 grados de libertad, ¿verdad? Antes yo este problema lo idealizaba como un problema de 2 grados de libertad, pero en realidad tengo 12. La próxima clase vamos a ver cómo paso de 12 grados de libertad a 2, pero considerando la rigidez distribuida en toda la estructura. ¿Okay? Yo si que paso, por ejemplo, a 2 grados de libertad, después me puedo devolver y ver qué sucede localmente en un elemento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Tenía una pregunta, Nicolás? Sí, profe, ¿desde dónde mejor ordenar los grados de libertad? Porque... Yo la libertad como tú quieras, ¿sí? Ahora es mejor comenzar, en mi experiencia es mejor ser ordenado, comenzar desde abajo y subiendo. Pero tú puedes decir que este es el nodo 1, este es el nodo 2, como tú quieras. Pero si es que tú eres consistente, va a llegar a los mismos resultados. Simplemente si tú defines, porque esto es arbitrario, ¿sí? Lo puedes definir como yo quiero, pero esto es de manera más ordenada. Simplemente de manera más ordenada. Entonces, tengo 12 grados de libertad y tengo además 6 elementos flexibles, ¿verdad? Entonces también vamos a definir los elementos. Aquí los definimos como... También, esto también es arbitrario. Entonces la columna que está aquí va a ser el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4, 5 y el 6. Entonces tengo 6 elementos. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es ensamblar una matriz de rigidez. Entonces, el objetivo es ensamblar una matriz de rigidez global que va a ser de 12 por 12. Recuerden que la matriz de rigidez global es de la dimensión del número de los grados de libertad que yo considero. La matriz de masa, la matriz de rigidez y la matriz de masa. En este caso también va a ser de 12 por 12. Y en este caso, como no ha pasado hasta el momento, no va a ser diagonal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ensamblan estas matrices? Una manera fácil de hacerlo es que, por ejemplo, la matriz de 12 por 12 va a ser igual a una sumatoria, va a ser la sumatoria del aporte de rigidez de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, el elemento 1 va a aportar rigidez al nodo 1, ¿sí? Porque está conectado al nodo 1. El elemento 5 va a aportar rigidez al nodo 1 y al nodo 2, porque está conectando esos elementos, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que queremos nosotros es la rigidez de cada elemento, distribuirla en los 12 grados de libertad que tiene la estructura que nosotros diferenciamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer sumando. Vamos a sumar la contribución de la matriz de rigidez local, que es justamente la que les solo por ahí una hojita, ¿no? ¿Todos tienen hojita esta?
Entonces, aquí hay una matriz de rigidez local, ¿ya? Que yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? ¿La han visto? Siempre se hace lo que la vieron. Esa matriz de rigidez. Eso que está aquí, esta que está acá, ¿ya? Y son 6 por 6, ¿ya? Si yo quiero llegar a una matriz de 12 por 12, necesariamente tendría que ser de 6 por 12. Tendría que ser de 12 por 6, ¿verdad? Esta matriz la necesito calcular y esta es la respuesta de esa. Entonces tengo que calcular solamente, para cada elemento tengo que calcular su matriz de rigidez y tengo que calcular su matriz de relación cinemática. ¿Ya? Entonces, la llamamos como matriz de transformación cinemática del elemento E. ¿Ya? Entonces el E va desde 1 hasta el número de elementos flexibles que yo tengo. ¿No? Y lo que hace esto es relacionar esta matriz esta matriz va a relacionar los grados de libertad globales, para decir los U, con los locales. ¿Sí? Yo voy a explicar qué significa eso. Entonces, aquí hay que entender que tenemos grados de libertad globales. Ya de la estructura hay 12 grados de libertad globales. Entonces yo puedo ordenar esos grados de libertad, que son de 12 por 1, como 1, 2, hasta el 12. Esos son los grados de libertad globales. ¿Ya? Y un elemento del tipo frame, que se llama, en el plano, tiene 6 grados de libertad locales. Lo voy a dibujar, ¿sí? Los grados de libertad locales se ven yo tomando un elemento y lo desvinculo. Entonces voy a tomar un elemento del espacio. Un elemento va a tener un nodo I, va a tener un nodo J. ¿Sí? Y en el espacio, el nodo I va a tener 3 grados de libertad, el nodo J va a tener 3 grados de libertad. Los grados de libertad los voy a escribir con la letra D corta. ¿Ya? Entonces, el elemento va a tener un desplazamiento en esta dirección, un desplazamiento en esta dirección, y este nodo también puede girar. ¿Sí? Entonces tengo 3 grados de libertad. Este se puede mover en el espacio de esa manera. Este son las libertades locales. Están así. ¿Sí? Entonces los grados de libertad locales yo los puedo ordenar en un vector de 6 por 1. Aquí los GDL son los grados de libertad locales. Como B de 6 por 1, B1, B2, tal vez 6. ¿Sí? Entonces, dependiendo del campo de desplazamiento que tenga este elemento, vale decir cómo yo configuro estos dos nodos, se van a generar fuerzas en esos extremos. ¿Ya? Tal que las fuerzas del elemento van a ser igual a la matriz de rigidez del elemento, que es la que tiene en la hojita, por lo que yo imponga. ¿Sí? Entonces, esto va a ser de 6 por 1, esto es de 6 por 6, esto es de 6 por 1. Perfecto. ¿Sí? ¿Esa es una U o una V? Aquí estos son puros de V.
puras de corte. ¿Ya? Ah, pero no son iguales a la que son grandes. No, estos son U, que son los globales, pero son B, que son locales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo voy a aplicar una fuerza, pongamos que B va a ser igual, voy a mover el nodo 1 en esa dirección y todos los demás de la libertad los voy a dejar quietos. ¿Significa eso? Que B va a ser 1, va a ser eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que yo este nodo lo estoy desplazando y todo el resto está quieto en su lugar inicial. Si ustedes hacen F igual a por este B, que está acá, que hacen esa multiplicación con esta matriz, ¿sí? Que va a salir un vector que va a ser va a salir eso, ¿ya? Un movimiento unitario. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es que yo impongo ese movimiento, entonces yo tengo que aplicar una fuerza, esto es un desplazamiento, pero para que se deforme uno, tengo que aplicar una fuerza acá y una fuerza acá en la dirección opuesta. Estoy comprimiendo el elemento, por eso aquí tengo una fuerza que es positiva que apunta en esa dirección, tengo una fuerza negativa en el cuarto de la libertad, que es este, en la otra dirección. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Estoy viendo en términos de fuerza, estos son desplazamientos, estos en términos de fuerza. ¿Sí? Entonces, la única manera que yo tengo de que esto se deforme, se comprima 1, es que yo aplico una fuerza con esta magnitud, esa dirección. Entonces yo puedo, en realidad, este es un ejemplo para que vean cómo funciona la relación entre los grados de libertad de desplazamiento y las fuerzas. Yo aquí puedo imponer lo que yo quiera. Y esa configuración va a tener asociado una distribución de fuerzas que permiten esa deformación. ¿Sí? Eso básicamente es lo que hace el análisis matricial de un elemento particular. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Sí? Súper. En esa matriz, el V con este nodo 1 y 0, ¿no debería haber un menos 1 abajo? No, porque aquí, en esta. Lo que yo estoy diciendo, estos son los grados de libertad de desplazamiento. Lo que yo estoy diciendo, estoy imponiendo en esta libertad un movimiento de 1 y en este nodo nada. Entonces esto sería quieto. Por eso todos los últimos son 0. Entonces hay un movimiento en esa dirección, en la dirección vertical 0, el giro es 0 y todo esto también sería quieto. Lo que estoy haciendo es simplemente comprimir el elemento. Entonces la relación constitutiva, que es la fuerza igual a la rigidez por la deformación, me dice que yo, para obtener esta configuración, tengo que aplicar estas fuerzas en el elemento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer para ensamblar la matriz de rigidez y la matriz de masa es simplemente encontrar esta relación. ¿Ya? Si encontramos esta relación para los 6 elementos, podemos ensamblar la matriz de masa y la matriz de rigidez. ¿Ya? Entonces, estamos claros hasta el momento, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Más o menos. Después cuando ustedes lo implementen, lo van a entender mucho más obviamente, pero... Entonces, dijimos que L, en este caso particular, es de, por ejemplo, de 12, de 6 por 12. 6 por 12 en realidad siempre va a ser de 6 por el número de grados de libertad. ¿Ya? O sea, si es que tengo, por ejemplo, 20 grados de libertad, entonces va a ser de 6 por 20. ¿Sí? Estos son los grados de libertad de la estructura, que son 12 que yo definí al inicio, que son los U, de 12 U. Entonces esto relaciona los grados de libertad locales con los globales. ¿Ya? Son locales. Estos son globales. ¿De qué manera lo relacionan? O sea, que B es
igual a L por 1. Esa es la relación que hay. Entonces hay una relación lineal, yo tengo una matriz relación cinemática, lineal, tal que 6 por 1, 6 por 12 y 12 por 1, ¿verdad? Entonces hay que encontrar la relación lineal entre los grados de libertad globales y los locales. Esto es una constante. Ahora voy a dar dos ejemplos para que veamos cómo se arma esa matriz, pero es equivalente. Lo bueno es que cuando trabajamos con marcos como esos que tienen elementos verticales o horizontales, esta matriz tiene solo ceros y unos. ¿Ya? Entonces por eso es fácil bueno, comenzar con marcos en el plano, elementos verticales y horizontales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Para el elemento 1 es la columna inferior izquierda, está ahí. Si dice el elemento 1, recuerden que tenemos dos elementos. Para el elemento 1, entonces voy a hacer el dibujito. Tengo un elemento, yo tomé este elemento y lo giré 90 grados. ¿Ya? Entonces siempre el grado de libertad 1 parte del nodo I, entonces también va a ser el nodo I, y va al nodo J. El grado de libertad 1 siempre está asociado al nodo I en la dirección axial. ¿Ya? Entonces ustedes están tomando eso y están girando 90 grados. Entonces el grado de libertad 1 va a seguir estando aquí. Lo voy a escribir aquí porque tengo que tener una libertad local allá. ¿Ya? Pero se entiende. Entonces el primero es axial. Entonces es B1. El B2 siempre es transversal. ¿Ya? En esa dirección. Y el B3 siempre es el giro en la dirección positiva de B1 plus B2. ¿Ya? Y aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que quiero que vean es que ese elemento que está ahí horizontal, aquí lo puse vertical. Entonces todo lo que hice fue un giro 90 grados con respecto a esto de aquí. Pero simplemente porque el elemento está vertical. Aquí tengo un 4, B5 y B6. ¿Ya? Entonces esos son los grados de libertad. Esta es la cinemática local. La cinemática global. ¿Qué me dice aquí? El grado de libertad que está abajo. ¿Hay grados de libertad o no hay grados de libertad? No hay, ¿verdad? Porque si se fijan está empotrado el nodo. Este nodo, en el dibujo de ella, tiene aquí un apoyo, un empotamiento. Entonces, probablemente ese no se va a mover. Vale decir que B1, B2, B3 siempre va a haber 0, porque no se pueden mover. Están empotrados. Pero aquí en el nodo de arriba tengo los grados de libertad que están dibujados allá, ¿verdad? Y hay que respetar la orientación de esos grados de libertad. Yo definí aquí el U1, el U2 y el U3. ¿Sí? Entonces, cuando veo los grados de libertad locales, tengo que respetar esta distribución de grados de libertad para yo poder ocupar esta matriz de rigidez. ¿Ya? Esta matriz de rigidez está asociada a una distribución como esta o como esta. O sea, ustedes pueden tomar otro grado de libertad, pero si toman otro grado de libertad, entonces las componentes se reordenan. Entonces, para ocupar esto, tiene que tener este orden. Ese es el elemento de referencia. Cuando ven aquí los grados de libertad globales, entonces hay que poner la orientación como ya definí en los grados de libertad locales, o sea, perdón, globales. Lo que nos falta es construir esta matriz, que dice cómo se relacionan estos grados de libertad con estos grados de libertad. Aquí va a ser una matriz un poco grande. Para el elemento 1 yo voy a tener 6 grados de libertad. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y yo de alguna forma, esos son los B locales. No son locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que eso. Entonces, esto es B por 1, para el elemento 1.
Entonces, B1 ¿cuánto vale siempre? Con respecto a esto que está acá. B1. 0, ¿verdad? Es 0 porque este nodo no se mueve relativo al suelo. Porque está fijo al suelo. ¿Te vale? 0. ¿Sí? B2 ¿cuánto vale? 0. Y B3 también 0 porque el nodo abajo está empotrado. ¿Cuánto vale B4? Es igual a qué la libertad global. U2. A U2, ¿verdad? B4 es igual a apunta en la misma dirección. U2. B5 menos U1, sí. B6 U3. Esa es la relación, ¿verdad? Entonces, eso yo puedo escribir como una matriz bien grandota, no sé si va a caber, que multiplica a U1, U2, U2. ¿Sí? Y esta matriz que está acá es la que nosotros necesitamos calcular. Está acá. Entonces, tengo dos grados de libertad. La primera fila siempre vale 0, que significa que son puros 0. ¿Sí? Entonces son 12 ceros. 1, 2, 11. Ahí va la destrucción del espacio. Y lo mismo con el B2 y el B3, ¿verdad? No hay ninguna relación. Entonces, 1, 2. Ya. Después, el B4 es igual a U2, ¿verdad? Entonces, en la columna 2 tiene que ir un 1. 0, 1, igual a U2. Recuerden que aquí hay un vector que va a multiplicar, ¿verdad? 0, 0. Después, B5 es igual a menos U1. Vale decir, en la posición 1 de esta fila tiene que ir un menos 1. 0, 0. Y por último, dice que el B3, el B6 es igual a U3. Entonces la tercera componente más 1. ¿Esto que está aquí? Es la matriz de transformación cinemática del elemento 1. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es calcular esta matriz para los 6 elementos. Hay formas de automatizar el proceso, obviamente uno puede programar esto. Pero para el alcance del curso, yo para su tarea les voy a poner una estructura un poco más grande. Pero van a tener que calcular en vez de 12, quizás 10, 15 de estas, que no son tantas. Si pensamos, no sé, en un edificio real tiene 200. Ahí vale la pena automatizar el proceso. Esto no se lo necesitamos. ¿Sí? Esto que está aquí en MATLAB, por ejemplo, en realidad uno no lo hace mal, o sea, no lo hace tan así. Lo que uno puede hacer, por ejemplo, es decir que primero el L1 va a ser igual a ceros. ¿La dimensión de cuánto era? De 6 por 12, ¿verdad? Y después, mira, yo me doy cuenta que hay todo es 0 menos esto. Entonces yo simplemente relleno ese espacio. ¿Cómo yo puedo hacer eso? El L1 de los componentes de las filas 3 a la 6, ¿verdad? Columnas 1 a la 3. ¿Sí? Este es el bloque. Entonces sería del 4, 5, 6 y de la... Y eso es esta matriz que está acá. 0, 1, 0, menos 1, 0, 0 y 0, 0. Y ahí yo ya definí una matriz. Entonces en realidad hacer 12 veces esto de verdad que no es tanto. No, en este caso son 6, no es mucho. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que identificar simplemente los lugares distintos de 0 y sobreescriben esa información en una matriz de 0. Porque en realidad estas matrices van a tener a lo más 6 componentes en un distinto de 0. ¿Ya? Entonces eso es un ejemplo. 12 matrices, entonces. En este caso. En este caso hay que hacer 6, porque son 6 elementos. ¿Ya? Entonces
Entonces aquí lo que nosotros queremos hacer es construir aquí mira, lo que yo quiero es ensamblar una matriz de rigidez usando las matrices locales desde el 1 hasta el número de elementos del arco. Entonces tengo 4 columnas, de 2 vigas son 6 elementos del arco. ¿Los elementos son las vigas? Las vigas y las columnas. Claro, lo que tú puedes flexibilizar. ¿Ya? Entonces, voy a hacer otro ejemplo simplemente para mayor claridad. Entonces, ahora, hagamos por ejemplo el elemento 6. ¿Ya? Este ensamblaje de matrices de rigidez, matrices de masa, lo que ustedes quieran, es lo que hace, por ejemplo, SAP o ITAPS internamente. ¿Ya? Él automáticamente detecta, sabe cuáles son los números de nodos, cuáles son las de libertad, cuáles son las matrices de rigidez de los elementos y las ensambla haciendo cinemática lineal. Entonces, eso es lo que hace internamente el programa. Ya, entonces, por ejemplo, elemento 6. Entonces, el elemento 6 es este que está acá, ¿verdad? Es la última viga. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda. Antes nosotros definimos dónde íbamos a empezar los grados de libertad, pero también se hubiese podido empezar dónde están los empotrados. Es que tú sabes que eso ya está implícito y son igual a 0. Entonces, lo que uno, saltando un paso por facilidad de la formulación, pero lo que uno hace es que tú puedes considerar estos grados de libertad y tú en el problema potencial sabes que estos son igual a 0. Pero en esa fila, en esa ecuación diferencial, en vez de haber una fuerza igual a 0, hay una reacción. ¿Ya? Si es que tú consideras esos grados de libertad, entonces puedes además calcular las reacciones de los apoyos. A nosotros no nos importan las reacciones en este momento, nos importan los desplazamientos de la estructura. Las flexibles y cómo esos desplazamientos imponen fuerza a los elementos de la estructura. Y con esta formulación es suficiente. ¿Ya? Pero sé que hay apoyos, digamos, uno sabe cuándo van a ser. Por ejemplo, si es que aquí he salido esto, también puede ser. ¿Esto? Entonces aquí aparece una variante adicional, que sería un 3, porque el giro está permitido. ¿Ya? Pero en este caso, estamos analizando este caso que es más sencillo. ¿Vale? Entonces, tenemos el elemento 6, que es la unidad que está arriba. Vamos a hacer lo mismo. Voy a poner los dados de libertad locales. B1, B2, B3. B4, B6. Y los dados de libertad locales, ¿cuáles son? 7, 8, 1, ¿verdad? Evidentemente la unidad. 7, 8, 9, 1, 6. ¿Sí? Entonces, B1 es igual a 4. Así, ¿verdad? Pusiste. Y 8. Ya, esto porque está ordenado de la misma manera. Y después aquí U10, U11 y U12. Entonces esto es más sencillo porque está ordenado justo de manera secuencial. Entonces eso uno lo puede escribir como
libertad no se relacionan con ninguno que va entre la libertad global 1 hasta el 6. Entonces, primero para hacer un gran set. Entonces aquí estoy viendo las columnas 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces aquí, si vamos a tener el vector, después vamos a multiplicar por acá, ¿verdad? Entonces aquí va a estar el U7, U8, 9, 11 y U12. ¿Sí? Entonces, el B1 es igual a U7. Y aquí va a ser una matriz de identidad. Esa es la matriz de relación cinética. ¿Sí? Entonces está un poquito más sencilla y ustedes como la harían en MATLAB, yo la haría así. N6 son ceros de 6 y una matriz de identidad de 6. ¿Sí? Entonces ahí uno en MATLAB puede escribir algunas matrices, van saliendo algunas cosas que uno ya conoce, las pueden ver así. Son ejemplos. Y eso se puede hacer con todos los elementos. Uno al principio le cuesta, digamos, hasta el tercer elemento, después al cuarto ya se da cuenta que hay cierta lógica y puede hacer esto de manera sencilla. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es yo agarro esta matriz de rigidez, entonces la matriz de rigidez, por ejemplo, yo les tengo que dar necesariamente como dato del modo de elasticidad de la estructura. Entonces, si es que esto está hecho en hormigón, les puedo decir que el modo de elasticidad son 240 toneladas por centímetro cuadrado. Además, les tengo que dar el área de la sección. Entonces, tengo que decir, por ejemplo, esta columna tiene una sección de 40 por 40. Y además, le tengo que dar la geometría de la sección, el largo. Esta columna tiene 3 metros. De esa forma, ustedes pueden armar la matriz de rigidez de esos detalles. Entonces, esto va a ser puro número evaluado con la información de esta columna. ¿Vale? Va a haber solo números. Aquí también tienen solo números y ustedes van a ensamblar la matriz para cada uno de los elementos y van a sacar una matriz de 12 por 12 con números de valor. ¿Vale? Bien. Entonces eso es un poco tedioso, pero se puede hacer. ¿Sí? Y, bueno, te lo voy a preguntar, digamos. Lo interesante es que tienen una estructura como esta, que tiene 12 grados de libertad. Si tiene 12 grados de libertad, en teoría tiene 12 modos de vibración, ¿verdad? Hay tantos modos como grados de libertad. Y va a ser parte de la tarea, se la adelanto. Ustedes pueden hacer descomposición modal, analizar uno o dos modos y ya van a tener muy bien representada la respuesta estructural de este sistema. Pero con 2 modos en vez de 12. ¿Ya? Entonces también hay un concepto que se llama reducción de orden dinámico, que por ejemplo tiene un edificio que tiene miles de nodos, miles de vectores propios, que pueden representar su dinámica usando 10. ¿Ya? Entonces también ahí hay una cosa que se hace mucho. Y lo último que faltan 2 conceptos que son necesarios. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden ensamblar la matriz de masa. Ensamblamos la matriz de rigidez. Entonces vamos a tener una matriz de masa, que es de 12 por 12, que va a ser la sumatoria de la misma manera, ¿sí? Donde esta matriz L es la misma que ustedes calculaban para ensamblar la matriz de rigidez. Entonces esto se calcula solamente una vez. ¿Ya? Esta matriz es una matriz que se llama matriz de masa consistente.
¿Ya? Consistente. ¿Por qué se llama consistente? Porque asigna masa a todos los grados de libertad del elemento. ¿Sí? Lo que habíamos hecho hasta el momento era simplemente agregar masa en el piso, en un grado de libertad que representaba el piso. Ahora estoy agregando masa en todos los grados de libertad que estoy considerando. ¿Ya? Entonces, lo mismo, la matriz de masa es la que está acá abajo, donde L también va a ser el largo del elemento. Ese M con un gorrito arriba es la densidad lineal de masa. ¿Ya? El M gorrito es la densidad lineal de masa y sus unidades son, por ejemplo, kilogramos dividido metro. Esa es la de igual. También, entonces yo tengo que decir, por ejemplo, hay una densidad de masa lineal tanto, o un peso sísmico de tanto y tú lo describes. Es que el ρ es la densidad del elemento. Si el ρ tú lo multiplicas por el área, te da, claro, te da lineal. Ya entonces usted también puede evaluar esto y calcular la matriz de masa. ¿Sí? Entonces, en la punta que pasé ahí, el M gorrito, que es densidad de masa lineal. Y eso está en unidades, por ejemplo, de kilogramos dividido metro, por ejemplo, o toneladas, pero esto es masa. Es masa, no fuerza, masa, sino que va a cualquier cosa. Masa. Bien. Entonces, estas que ustedes calcularon anteriormente también les van a servir para ensamblar la matriz de masa. Son las mismas porque también aquí hay una relación lineal entre las masas de los elementos y las masas de la estructura. Entonces voy a borrar. Entonces, si se fijan ahora, nosotros estamos considerando más grado de libertad, o sea, grado de libertad en distintas direcciones. ¿Ya? Entonces hay grados de libertad que están en dirección horizontal, que están en dirección vertical, y otros grados de libertad que están en direcciones radiales o rotacionales. Entonces yo, por ejemplo, a la estructura que está acá, voy a hacer esto. Yo le puedo poner, cuando considero grados de libertad en esta dirección y en la dirección vertical, yo podría, por ejemplo, poner una aceleración del suelo en X. Adicionalmente, yo podría poner una aceleración del suelo en Y. ¿Sí? Y podría haber notaciones, pero eso es un poquito más complicado. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, esta estructura yo puedo moverla en esta dirección y ¿qué va a pasar? Se va a activar la dinámica vertical del sistema. Para decir, no solamente va a vibrar en la dirección horizontal, sino que también vertical. Entonces, si hay un movimiento como este, las columnas se van a comprimir y traccionar. ¿Sí? Si hago una combinación de ambas, entonces va a haber una combinación vertical. Entonces, la ecuación de movimiento en este caso va a ser una matriz de masa de 12 por 12, un vector de 12 por 1. La matriz de amortiguamiento, la clase pasada vimos cómo se podía calcular. La podemos calcular haciendo una matriz proporcional a la masa de la rigidez, método de Rayleigh, o podemos construirla por medio de superposición modal. ¿Ya? Entonces también sabemos cómo se hace. Si conozco la matriz de masa y la matriz de rigidez, podemos ver esta que está acá. K por U será igual a menos M. En este caso, antes, al principio de la clase, vimos el caso en donde el desplazamiento del suelo era en la misma dirección que el grado de libertad, ¿verdad? Entonces simplemente voy a poner un input sísmico. Ahora vamos a poner dos. Y esto que está aquí no es un vector de incidencia, sino que es una matriz de incidencia. Esto que está aquí va a ser de 12 por 12. Esto tiene que ser de 12, podría ser de 12 por 2, por ejemplo, porque estoy considerando dos aceleraciones del suelo en dos direcciones ortogonales. Y aquí voy a tener un vector de input sísmico. ¿Ya?
que tiene que ser de 2 por 1. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí, en este caso es una matriz de incidencia. La matriz de incidencia R es tal que es de 12 por 2 y va a tener el vector de incidencia en X y el vector de incidencia en Y. ¿Sí? Entonces, un vector de incidencia en X y un vector de incidencia en Y. Este vector de incidencia me va a mostrar cuál es la incidencia de mover el grado de libertad, el suelo en la dirección horizontal. Entonces, si es que yo tomo la estructura y muevo el suelo en esta dirección, en la dirección horizontal, lo que va a sentir la estructura es que los grados de libertad 1, 4, 7 y 10 se mueven 1. Pero el resto no va a sentir nada. ¿Ya? Entonces, esa es la incidencia del input. ¿Ya? Muevo esto horizontalmente, los grados de libertad que cambian, U1, U2, U7, U10. Si yo tomo la estructura y la muevo hacia arriba, los que cambian van a ser U2, U5, U8 y U11. Están separados. Entonces la incidencia del input importa las direcciones que está aplicada. ¿Ok? Eventualmente yo podría tener un problema dimensional. Supongamos que también hay movimiento en esa dirección. Entonces también podría tener una incidencia en grados de libertad que van adentro de la pizarra. ¿Ya? Entonces, dicho eso, el Rx, que es de 12 por 1, si sé que yo muevo el suelo en 1, ¿cuáles son los grados de libertad que se van a mover? El U1, El 1, U4, entonces el 2 y el 3 no se mueven. El U4, el U7 y el U10. ese es el vector de incidencia del input en esa dirección. ¿Sí? El Rx, lo mismo, solamente que se va a mover el 1. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner entre paréntesis U1, U4, U7 y U10. Sí. ¿Y el giro, profe, en qué caso se ve como afectado? El giro es complicado. Lo que pasa es que tú puedes tener algunos sistemas que la base rota. ¿Ya? Pero eso en la práctica no se ve mucho. Eso, por ejemplo, podría funcionar con una máquina vibrador que mete un desplazamiento en una. Pero en este curso el alcance es en vertical horizontal el input y que se muevan al mismo tiempo los apoyos. Ya, por ejemplo, sé que, porque ahí yo estoy asumiendo que tanto el apoyo de la izquierda como la derecha se mueven al mismo tiempo, en la misma dirección, misma magnitud. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, un puente donde los apoyos están muy separados y ahí los apoyos se mueven distintos. Esa formulación es distinta, es un poquito más avanzada, como este es un curso introductorio, entonces estamos viendo los casos más sencillos. Entonces, este sería el U4, el U5, el U8, el U9. ¿Ok? U11. Me equivoqué, sí. Y lo único que nos falta es cuánto vale el vector de input. Esto de aquí se conoce como el vector de input. De esa forma. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que esta coordenada va a multiplicar a este vector y esta coordenada va a multiplicar a este vector. Entonces, estoy introduciendo el input en la dirección que corresponde. ¿Sí? Eso. Sí. El 1 en RI debería ser el grado U2. ¿Cómo? ¿Este? Sí. Gracias. Eso. Entonces, este es el ejemplo de un marco muy sencillo. Pero este procedimiento se puede aplicar para el marco de la geometría del juego. Así que son columnas verticales y vigas horizontales. Pueden tomar esto y aplicarlo a cualquier marco de 2D. ¿Vale?
Eso, estamos por. Entonces, como adelanto, entonces para la próxima clase vamos a pasar, les voy a explicar cómo se pasa de aquí. Ya esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cómo pasamos de este sistema a este sistema, porque este sistema lo hemos estudiado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este sistema, vamos a pasar para acá, vamos a resolver este sistema y después nos vamos a devolver para ver qué pasa con uno y el otro. Eso es lo que vamos a hacer. Y dicen que también lo ven en análisis estructural. Si tienen su cuaderno, revisen lo que es la condensación estática, porque es lo que vamos a analizar. Esto lo pueden estudiar para llegar a la hora de la clase.